Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmid. Y ya sabe que la palabra Talmid es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él andó. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva, radial y también a las redes sociales, donde nosotros típicamente estamos enseñando la palabra de Dios como expositivamente. En otra palabra, nosotros enseñamos la Biblia versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También permíteme expresar nuestra gratitud a nuestra audiencia que sigue sintonizando diariamente de lunes a viernes y también sigue enviando sus preguntas bíblicas a nuestro número de WhatsApp, el chat de WhatsApp. Permíteme a compartir ese número con ustedes, donde usted puede enviar sus preguntas bíblicas por texto y nosotros estamos respondiendo cada día a cada una de esas preguntas. No se nos pierde ninguna pregunta. Nosotros respondemos a todas las preguntas y muchas veces, escúcheme, yo soy la persona personalmente que estoy respondiendo a tu pregunta bíblica. Muy bien. El número es y es gratis por todas partes del mundo. El número es 1-310-804-7733. Repito, 1-310-804-7733. Es el número donde tú puedes enviar su pregunta por texto, el chat de WhatsApp, y nosotros respondemos también. También permíteme expresarle una gratitud por la gente que están visitando la iglesia y le quiero extender cordialmente una invitación a dos iglesias. Escuche bien: la Iglesia Cristiana de la Gracia, que está ubicada en Cusco, donde se transmite este programa de enseñanza diariamente a través del canal HD 12.1 Telenet en Cusco. Y en Cusco tenemos la Iglesia Cristiana de la Gracia, donde está pastoreando el pastor Ángel Puente de la Vega, y la iglesia está ubicada, escuche bien, en la zona de Huanchac, y está ubicada en la esquina de Garcilaso con la parte baja de Huanacapa. Garcilaso, Huanacapa, edificio 305, en el quinto piso. Hay un edificio alto de 6 pisos y la iglesia está ubicada en el quinto piso. Pero gloria a Dios, gracias al Señor, que hay un ascensor, y los cultos son los domingos precisamente a las 9 de la mañana la escuela dominical, y luego a las 10:30 precisamente comienza el culto principal con nuestro pastor Ángel Puente de la Vega, donde también él está enseñando la palabra expositivamente. Y tiene los cultos también los miércoles a las 6 p.m., donde ellos tienen dos cosas: es el culto de estudio bíblico y el culto de oración. Y para ustedes que están ubicados en los Estados Unidos, donde nosotros estamos en el estado de Carolina del Sur, y estamos ubicados en la ciudad de Aiken, Carolina del Sur, y la iglesia es la Iglesia Bautista de Town Creek. Y escúcheme, estamos localizados en la calle 250 Town Creek Road, y tenemos nuestros cultos a las 8 de la mañana en español en los domingos, y luego a las 10 de la mañana en inglés. Y para más información para ambas iglesias y para recibir la información cómo llegar a la iglesia, simplemente comuníquese con nosotros. Con el número es 1-310-804-7733. Repito, 1-310-804-7733, y ahí te enviamos toda la información que tú vas a necesitar. Ambas iglesias estamos con los brazos abiertos para recibirlos, para que tú puedas entrar en el culto, pero también en el compañerismo de amor uno con nosotros, pero también en el compañerismo de la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 5, por favor, en Romanos capítulo 5, y vamos a regresar a nuestro estudio, donde estamos todavía detallando en versículos 6 al 11, en Romanos capítulo 5, donde el tema ha sido principalmente, y continuamos hoy día con esto, ¿por qué? Porque siguen entrando las preguntas bíblicas sobre este tema. Y el tema aquí principal es el increíble amor, ¿no? El amor increíble, ¿no?, de Dios sobre la gran profundidad de la justificación, la gran profundidad de la salvación. Y el apóstol Pablo comienza así, primeramente en la versión cristiana, dice así, versículos 6 al 11. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, nosotros, ¿no? Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos, mire bien, salvos por su vida. Versículo 11 dice lo siguiente, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Ahora note bien conmigo, por favor. En la versión católica lo dice de esta forma, y escuche el lenguaje que se usa, porque yo creo que es un poquito más claro todavía y más directo sobre el tema. Y una de las cosas que se nota muy bien, una de las diferencias, y me gusta, es que la palabra muchas veces nosotros en las iglesias evangélicas, cristianas, etcétera, protestantes, depende de qué iglesia tú asistes, la tendencia nuestra es utilizar la palabra justificación, porque esa es la palabra que se usa en las versiones de la Biblia que muchas esa iglesia usan. Y en la versión católica, y hay muchas versiones de la Biblia católica también, igual como los protestantes. Pero en la Biblia católica, cuando se trata de la justificación, en el contexto del tema de la salvación, utiliza la palabra salvación. Los protestantes usan la palabra justificación, los católicos usan la palabra salvación en su versión de la Biblia, pero estamos hablando sobre el tema salvación. Ahora note bien lo que dice, note la diferencia en versículos 6 hasta el 11, Romanos capítulo 5, dice, nosotros, igual como lo dice en la versión cristiana, dice, nosotros estábamos, pero no también, incapacitados para salvarnos, pero Cristo murió por los impíos en el tiempo señalado. Es difícil dar la vida, incluso por un hombre de bien, aunque por una persona buena quizás alguien esté dispuesto a morir. Pues bien, Dios nos ha mostrado su amor, ya que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mayor razón, pues, quienes estamos recibiendo la salvación por medio de la sangre de Cristo, seremos liberados por él del castigo. ¿Por qué? Porque si siendo enemigos Dios nos reconcilió consigo por la muerte de su Hijo, mucho más reconciliados ya nos salvará para hacernos partícipes de su vida. Versículo 11. Y no solo esto, sino que nos sentimos también orgullosos de un Dios que ya desde ahora nos ha concedido la reconciliación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso dice la misma cosa, yo creo con un lenguaje un poquito más claro y más directo sobre el tema. Ahora, hemos estado aquí ya por, no me recuerdo, 4 días ya sobre versículos 6 y 7, específicamente versículos 6 y 7, y vamos a tener que continuar. ¿Sabe por qué? Por las preguntas. ¿Ven? Una de las cosas que la gente no se da cuenta muchas veces es que lo que dirige este ministerio y lo que dirige este programa, sea en la radio, sea en la televisión o en las redes sociales, no, primeramente es la palabra de Dios que sea instruida, enseñada expositivamente, versículo por versículo. La segunda cosa es la participación de nuestra audiencia en haciendo las preguntas, ¿no? Porque esto no es solamente un monólogo, pero aquí tenemos un diálogo a través de los textos que estamos recibiendo. Pero es importante de educar al pueblo, lo que dice la palabra, en vez de simplemente ocupar 50 minutos en el aire y simplemente transmitir información. Y si la única cosa que estamos haciendo es transmitiendo información sobre estas redes de comunicación, ¿sabe qué? Pagamos el programa. Es igual como en el púlpito. Si la única cosa que nosotros vamos a hacer para el púlpito, cuando llegamos al púlpito, es simplemente transmitir información, ¿sabe qué? Échese atrás del púlpito, baje de la plataforma y salga de la iglesia y vete a vender y vete a vender periódicos, porque no tiene sentido. Aquí la responsabilidad nuestra no es transmitir, es comunicar el mensaje transformativo de Cristo, y no solamente que sea informativo religiosamente hablando, que sea transformativo en la forma de en cuanto Cristo quiere que nuestra vida sea transformada para la gloria de su Padre Celestial.
So aquí en este punto que todavía estamos, porque tú notas que algunos puntos son más profundos y más amplios que otros, pero este es uno de estos puntos que ha sido más amplio aquí. Y el punto aquí en versículos 6 y 7, que es el primer punto que todavía estamos, 4 días. Aquí es hablando sobre la muerte de Jesucristo y también la muerte de Jesucristo y el estado del hombre. La muerte de Jesucristo, el estado del hombre y el amor de Dios. Aquí está la muerte de Jesucristo, aquí está el estado del hombre y la muerte de Dios está sobre esta cosa cuando dice que éramos impíos, éramos incapacitados, éramos débiles, ¿no? Éramos transgresores, pecadores. Sin embargo, Cristo murió por nosotros. Esta es la frase que Cristo murió por nosotros, que nos ha tenido nosotros aquí, como digo, estancados, parqueados. Estamos aquí estacionados, parqueados solamente Cristo murió por nosotros al fin. Mira lo que dice en versículo 6. En Romanos capítulo 5 dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, ¿no? Por los impíos. Aquí en la versión católica lo dice así y dice, nosotros estamos incapacitados para salvarnos, pero Cristo murió por los impíos en el tiempo señalado. No, ahora. Esta parte es donde hemos estado nosotros estacionados por un buen tiempo. Y estuvimos hablando sobre esta cosa. Primeramente, número 1, que estábamos sin fuerzas, débiles, sin valor, inútiles, desamparados, sin esperanza, destituidos, sin poder. Y ese fue el punto donde tuvimos mucho tiempo. El segundo punto que dice que éramos impíos, no como Dios, diferente de Dios, ¿no? Y luego llegamos aquí al tercer punto, que a su tiempo Cristo murió por nosotros. Es aquí donde hemos recibido un sinfín de preguntas. La parte que Cristo murió por nosotros, y hemos estado aquí ya por varios días sobre este tema. Y luego llegamos al punto número 4, que Cristo murió por nosotros. Y pensaba que íbamos a pasar ahí, pero no, hombre, nos quedamos estancados otra vez. Y Cristo murió por nosotros. Y yo estaba explicando la sutileza y la diferencia de qué significa cuando él dice por y para y con y en vez de, en lugar de. Ahora, vamos a hablar de que Cristo murió como nuestro sacrificio, Y luego estuvimos hablando sobre que Cristo ahora yo quiero llegar a este punto, porque es aquí donde entran las preguntas. Mira, pero ¿por qué hubo la necesidad? Me encanta la interacción del pueblo cuando está haciendo sus preguntas. ¿Por qué fue necesario que seamos rescatados? ¿Y de qué? Bien, bueno, es buena pregunta. Miren. Primeramente aquí en este punto que queremos detallar un poco aquí hoy es que Cristo murió como nuestro rescate. Esa es la cosa que tú comprendas. Cristo murió como nuestro rescate. Mira, ahora vamos a ver si nos ha costado a comprender esta idea en Romanos capítulo 5, versículos 6 y 7, es donde hemos estado. Vamos a utilizar otros versículos para amplificar esta idea y a ver si podemos entrar por esta puerta, por la puerta de enfrente, la puerta de atrás, por la de arriba, de abajo, para ver si podemos amplificar esta noción. Que Cristo murió como nuestro rescate. Mira bien, en el libro de Romanos capítulo 3, nota lo que dice el versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 24, por favor. Abre su Biblia ahí. En Romanos capítulo 3, versículo 24. ¿Qué es lo que vea conmigo, por favor? En la versión cristiana dice así, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. En la versión católica lo dice de esta forma, dice, pues como dice la Escritura, por culpa de ustedes, el nombre de Dios es injuriado entre los paganos. Mira, y luego él dice, esto en capítulo 2, pero luego en capítulo 3 él dice así, y él dice, pero ahora Dios los salva,
Dios los salva gratuitamente por su bondad, en virtud de la redención de Cristo Jesús. En virtud de la redención de Cristo Jesús, ¿no? Por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Él muere como nuestro rescate. Un poquito más adelante en el libro de Colosenses, mira lo que él dice aquí en Colosenses capítulo 1. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Colosenses capítulo 1. Mira lo que él dice en versículo 14. En la versión cristiana dice: ¿En quién? Cristo. ¿En quién tenemos redención? El perdón de los pecados. ¿En quién tenemos redención? El perdón de los pecados. En la versión católica lo dice así, en versículo 14, Colosenses capítulo 1, donde él dice: ¿de quién? Ahora note bien, y es más claro aquí. ¿De quién viene? ¿De quién nos viene? ¿De quién nos viene la liberación y el perdón de los pecados? ¿De quién nos viene la liberación y el perdón de los pecados? ¿De quién estamos hablando? De Cristo, de Cristo. Mira, yo no tengo la capacidad, ningún hombre tiene la capacidad de perdonarse. ¿Entiende? En otra palabra, yo puedo decir: Eddie Ildefonso, y me fijo en el espejo, de perdón. Chévere, gracias. Pero mi perdón, el hecho que yo me perdone, ¿no? Personalmente, no borra, no quita, no viene eliminando las consecuencias de mi pecado. Que yo me puedo perdonar, pero no va eliminando las consecuencias de mi pecado. Todavía mis pecados tienen que ser perdonados por Dios, no solamente por mi persona, pero por Dios. Si yo me la paso 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, perdonándome, gloria a Dios, pero eso no va eliminando las consecuencias de mi pecado. Algo se tiene que hacer con las consecuencias de mi pecado. Yo necesito el perdón divino, el perdón del Señor Jesucristo. Y si no recibo eso, ¿de qué me vale que yo mismo me perdone? Ahora él dice aquí en versículo 14, Colosenses capítulo 1, ¿en quién tenemos redención? El perdón de pecado. En la versión católica lo dice así. Él dice: ¿de quién nos viene la liberación y el perdón de los pecados? ¿De quién? Es de Él. Por esa razón, ambas Biblias, ¿no? Siempre está señalando ¿a quién? A Cristo Jesús, al Señor Jesús. Y este es el fenómeno que nosotros enfrentamos en Latinoamérica. Yo estoy hablando de Norteamérica hasta Sudamérica. Tenemos Norteamérica, tenemos Centroamérica, tenemos Sudamérica y luego tenemos todo el Caribe, ¿no? Y en las Américas, ¿no? Del norte al sur, el fenómeno es que tenemos un pueblo hispanohablante con 29 versiones oficialmente de español en cada país, ¿no? Pero también tenemos un pueblo que está dividido entre el catolicismo romano y el cristianismo y luego, pero estamos sirviendo al mismo Señor Jesucristo y el Padre Celestial y el Espíritu Santo. Tenemos que utilizar dos versiones de la Biblia para asegurar que estamos hablando de la misma cosa al mismo tiempo. Y aquí estamos hablando que el perdón viene de algo y alguien de afuera de nosotros mismos. Tú y yo necesitamos que venga Dios a intervenir en nuestra alma, en nuestro ser, en nuestra vida, y que venga a intervenir en nuestros pecados para perdonarnos, para eliminar las consecuencias del pecado. En otras palabras, hay un precio que se tiene que pagar por los pecados. Ahora, el Tito, en el libro de Tito capítulo 2, mira lo que dice aquí en Tito capítulo 2. Vamos a abrir la Biblia, siga la mano derecha, por favor. Tito, después de 2 Timoteo. Mira lo que dice aquí en Tito capítulo 2.
En Tito capítulo 2, mira lo que dice en versículo 14. Versículo 14. Dice, en la versión cristiana dice, quien se dio a sí mismo, mira lo que dice, note el lenguaje, esto es importante. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo, para posesión suya, celoso de buenas obras. En la versión católica lo dice de esta forma, el cual se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos para que seamos su pueblo elegido, siempre deseoso de practicar el bien. So, ¿de quién está hablando? Está hablando del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. So, la iglesia, mira, con todo respeto, la iglesia bautista, la iglesia presbiteriana, la iglesia católica romana, la iglesia de los pentecostales, la iglesia de los luteranos, metodistas, qué sé yo, ¿me entienden? Nadie te puede perdonar los pecados. Solamente Jesucristo. Y ambas Biblias nos enseñan que viene de Él, no de nosotros mismos. Ahora, si yo peco contra tu persona y tú me perdonas, gracias. Si vos pecas contra mí y yo te perdono, gracias. Pero ¿qué vamos a hacer con las consecuencias del pecado? Porque si tú pecas contra mi persona y yo peco contra tu persona, hemos pecado contra Dios primeramente y nosotros somos secundarios. Mira, el pecado siempre tiene un impacto primario. El secundario somos nosotros. El primario siempre es Dios. Si tú pecas contra otra persona, porque así es que funciona esta cosa, ¿no? Si tú pecas contra otra persona, estás pecando contra Dios. Porque esa persona ha sido hecha a la imagen de Dios. So, tengo que ponerme de acuerdo con Dios primero, aclarar mi relación con Él, pedirle perdón a Él para eliminar las consecuencias de mis pecados y luego voy contigo y te pido perdón a ti. Ahora, está en tus manos de perdonarme o no. Y si Él va eliminando las consecuencias de mi pecado, Él me va a dirigir a mí, Dios, ¿entiendes? En cómo solucionar el problema que yo he cometido y yo he comenzado, que yo he creado con otra persona. Y me va a dirigir para solucionar este problema. Pero todavía, Cristo tiene que morir como nuestro rescate. Este es el punto. Cristo tiene que morir como nuestro rescate siempre. Y una de las tendencias entre nosotros muchas veces es pedirnos perdón unos al otro y gracias a Dios. Y ¿sabe qué? Y lo debemos hacer. Y con todo respeto, sí lo debemos hacer. Pero se nos olvida que tenemos que ir con Él primero, con el Señor. No es segundo, es con Él primero. Si yo pego contra tu persona, ay Señor, perdóname Señor. He cometido un pecado contra tu persona cuando yo pequé contra fulano o fulana de tal. Primeramente, Señor, perdóname. Ahora inmediatamente yo tengo que ir con esa persona y pedirle perdón. No permite, mira, por favor, no permite que tu orgullo te detenga. Y no te justifiques. Porque el problema es que en ninguna parte de la Biblia cristiana, la Biblia católica, nos permite autojustificarnos. No se encuentra. Ese concepto no se encuentra en la Biblia. ¿Entiendes? Ahora, yo no conozco, y quizás hay, pero no conozco, escuche bien, yo no conozco ninguna iglesia cristiana o católica romana que te enseña a autojustificarse y pecar contra otra persona y nunca pedirle perdón a él, a ella o a Dios. Yo no encuentro. Mira, yo tengo más de 40 años en el ministerio.
Y yo te puedo decir que yo nunca he encontrado eso, ni en las enseñanzas de ambas iglesias, ni en la enseñanza de ambas Biblias. Eso no se encuentra. No se encuentra. Es que no, escuche bien, no se encuentra. Lamentablemente esa es la práctica de muchas personas. Con todo respeto, tú andas mal. Mal, 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 y mal, y mal, y mal. Cristo muere como nuestro rescate, significa que lo que Él hizo y lo que Él tiene que hacer para cada uno de nosotros es absolutamente necesario, es obligatorio, si no, tú y yo tenemos que enfrentar las consecuencias. Abre su Biblia, por favor, en el libro de Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Vamos a rezar Hebreos capítulo a la mano derecha, por favor. Vamos. Hebreos capítulo 9. Y vamos al versículo 12. Versículo 12. Mira lo que dice aquí. En la versión cristiana dice, y no, escuche el lenguaje que es preciso. Dejamos de ser vagabundos con el lenguaje, por favor. Ahora yo entiendo, yo comprendo que en toda Latinoamérica hay 29 versiones oficiales de español y todos hablamos un poco diferente y bla, 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 y tenemos que tener mucho cuidado y nos criticamos unos a los otros, bla, 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 y son bobarías, estupideces. Pero escuche bien, escuche el lenguaje que se utiliza en la Biblia. En la versión cristiana dice, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre entró al lugar santísimo. ¿Quién entró al lugar santísimo? Cristo, una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. No es redención provisional, pero redención eterna a su favor. En la versión católica lo dice de esta forma, donde él dice en versículo 12, y él dice así, mediante su propia sangre de Jesucristo, y no por medio de la sangre de chivos y de toros, Cristo entró de una vez para siempre en el santuario, habiendo conseguido una redención eterna. Escuche bien. La redención eterna es el perdón eterno. Por esa razón, tú y yo debemos de perdonarnos unos a los otros, porque la Biblia nos pide. Pero si tú no recibes, si nosotros no recibimos el perdón de nuestro Señor Jesucristo, el hecho que nos hemos perdonado es algo provisional, algo temporal. Que mira, y vamos a terminar mal. Por esa razón tú y yo necesitamos el perdón. Escuche bien, el perdón eterno de Cristo Jesús. Por favor, despierta a la realidad divina, la realidad de Cristo, la realidad de la voluntad del Padre Celestial. Dejemos de jugar estos juegos que nosotros tenemos, por favor. Mire, ya no somos pollitos. Ahora escuche la voz del apóstol Pedro. Escuche la voz del Espíritu Santo en la voz del apóstol Pedro. Abre su Biblia en 1 Pedro capítulo 1. Vamos a la mano derecha. La primera epístola de Pedro. Tenemos Hebreos, Santiago, 1 epístola de Pedro capítulo 1. Eso es lo que dice aquí en capítulo 1. Mira lo que dice en versículos 18 y 19. 18 y 19, la primera epístola de Pedro, capítulo 1, 18 y 19. Ahora escuche, la versión cristiana dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha, sin mancha, la sangre de Cristo. Cristo murió como nuestra rescate. En la versión cristiana lo dice así, en versículos 18 y 19.
donde él dice así, él dice, sepan que no han sido liberados de la conducta idólatra heredada de sus antepasados con bienes perecedores, el oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, Cordero sin mancha y sin tacha. Pero ¿por qué tú insistes en leer las dos Biblias? Perdón, pero no sé, ¿por qué tú insistes en leer las dos Biblias? Bueno, déjame hacer una pregunta. ¿Y por qué tú insistes pelear uno con los otros todo el tiempo? Y los cristianos pelean con los católicos pelean con los cristianos, y se maldicen los dos en el nombre de Jesucristo. Y yo, qué lindos somos. ¿Y por qué insistimos en entrar en argumentos, en debates, a discutir boberías, ¿no? Y las bobadas, ¿no? Cuando nosotros ni siquiera hemos tomado tiempo para leer la Biblia? Le estoy mostrando que la Biblia dice la misma cosa, pero ¿por qué eso es importante? Para dejar estas bobadas que tenemos entre nosotros. Yeah. Tú y yo entramos en el reino a través del sacrificio de Jesucristo, y no, mira, ninguna iglesia, con todo respeto, ninguna iglesia protestante, evangélica, cristiana, católica romana, ortodoxa, como tú quieras, te puede ayudar a entrar en el reino de Dios. La iglesia te puede decir eso, el pastor te puede decir esto, el sacerdote te puede decir eso, pues la Biblia no dice eso. La Biblia es Dios hablando con nosotros, la iglesia es el hombre hablando con el pueblo. Cuando nosotros debemos simplemente repetir lo que dice Dios. No, pero nosotros queremos inventar doctrinas. Queremos ser bien creativos. Olvídate con esas bobadas. ¿Es la palabra o no es la palabra? Punto, por favor. Mira cómo termina este tema. Vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 15. Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Mira lo que dice. Apocalipsis capítulo 5. Y fíjese donde dice en versículo 9. Sí, 9. Mira que dice. En la versión cristiana dice: y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. En la versión católica lo dice así: cantaban un cántico nuevo que decía: eres digno de recibir el libro y romper sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Ahora, déjame hablar con la bola de racistas que tenemos. Más bien, el racismo, que es una palabra de estupidez, porque el racismo asume o presume que hay un sinfín de razas, y eso no existe. Los científicos, los educados idiotas en las universidades te han enseñado que hay razas. Eso no existe. Hay una sola raza humana. Hay grupos étnicos, hay tribus, hay naciones, hay pueblos, pero solamente una especie que se nombra raza humana. No hay razas. Hay distintos grupos étnicos. El racismo no existe, pero ese es el término que el mundo usa y el único término que el mundo entiende. Ahora, un grupo quiere imponerse sobre otro grupo. Un grupo quiere discriminar contra otro grupo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Mira, yo he viajado por toda parte de Latinoamérica y me quedo yo maravillado. Maravillado con las bobadas que yo encuentro. Los centroamericanos son bien distintos.
Los norteamericanos son bien distintos. Los mexicanos son bien distintos. Ahora, México, los Estados Unidos y Canadá es Norteamérica. Centroamérica comienza con Guatemala y Belice para abajo, hasta Panamá. Cuando tú cruzas Panamá, ahora entras en Sudamérica. Pero lo que tú vas a notar es que en todos esos países, ¿no?, hay una sola raza, la raza humana. Pero en todos esos países existen, escuche bien, grupos étnicos, pueblos, lenguas, tribus, naciones. Eso está bien claro. Y se discriminan uno contra los otros. Eso está bien claro. Se maltratan uno contra los otros. Solo aquellos de la ciudad, entre comillas, discriminan contra los que están en el campo. Los del campo discriminan contra los que están en la ciudad cuando vienen a visitar el campo. O sea, los dos terminan haciendo la misma cosa. Y encuentran un montón de... Y son bien creativos en la forma como se discriminan uno contra otro. Pero la Biblia dice aquí, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, toda lengua, todo pueblo y toda nación. En la versión católica lo dice igual, y dice: y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Yo me recuerdo durante las guerras en Centroamérica, estamos hablando años atrás, y yo estaba trabajando en un montón de esos países, y en nicaragüenses le caía gordo el salvadoreño, el guatemalteco y el hondureño. Y luego para el salvadoreño le caía gordo el nicaragüense, el hondureño y el guatemalteco. Y para el guatemalteco le caía gordo el nicaragüense, el salvadoreño y el hondureño. Y el hondureño le caía gordo que al nicaragüense, al salvadoreño y al guatemalteco. ¡Qué lindos somos! Y luego, pero todos estaban de acuerdo que le caía más gordo los mexicanos. Y a los mexicanos le caía gordo a todos ellos. Y luego si tú vas más abajo todavía, ¿no?, y tú entras a Sudamérica, eso es otro caos. Nosotros estuvimos viviendo como misioneros por 5 años en Perú. 5 años en Perú, ¿no? Y tú puedes ver la tremenda discriminación que existe en Perú. Eso está súper claro. Esto no es Norteamérica o Centroamérica, esto es Sudamérica. Donde se discriminaba contra... Mira, y sabe que Perú tiene 58 dialectos. 58 dialectos. Y las amazonas, y los amairas, y luego los de habla quechua, y yo podía ver por toda parte de Cusco donde se discriminaba contra los de habla quechua. Y los de habla quechua no tienen ningún humor por los de habla español. Estamos hablando de una sola bendita raza. Una. Y Cristo vino a morir y comprarle que, mire bien, ¿ves? La salvación para Dios. Toda la gente de toda tribu, toda lengua, todo pueblo y toda nación. ¿Por qué? Porque Cristo murió como nuestro rescate. Este es el punto. Él murió como nuestro rescate para todos, parejo. No existe, escuche bien, no existe un cielo peruano. No existe un cielo chileno. Dios guarda. No existe un cielo mexicano. No existe un cielo cubano. No existe un cielo venezolano. No existe un cielo boliviano. No existe un cielo colombiano. No existe un cielo uruguayo. No existe un cielo guatemalteco. No existe un cielo salvadoreño. No existe un cielo nicaragüense. No existe un cielo mexicano, hondureño, etcétera, 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 etcétera. Es el cielo de Cristo. Por favor. Él murió
como nuestro rescate para todos nosotros. Y si eso te cae gordo, si te cae gordo, por favor, no entres en el cielo, porque no te va a gustar. No te va a gustar para nada. Bueno, de todos modos no puedes entrar con esa actitud, pero si es que tú logras hacerlo, ¿me entiendes? Tú vas a tener un problema grandísimo. Y nosotros creemos que tenemos el lujo aquí en esta tierra de maltratarnos unos a los otros. Ay, qué lindos somos. Ahora, el otro punto aquí es que Cristo murió como propiciación. Cristo murió como propiciación por nosotros. Cristo murió como propiciación por nosotros. ¿De qué rayo estamos hablando? Mira lo que dice. Abre su Biblia en Romanos capítulo 3. Vamos a rezar a Romanos capítulo 3, por favor. Vamos a Romanos. Mira lo que dice aquí en Romanos capítulo 3. Ahora vete a Romanos capítulo 3, versículo 25. Versículo 25. Romanos capítulo 3, versículo 25, escuche bien. En la versión cristiana dice así: a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. En la versión católica lo dice de esta forma, versículo 25, Romanos capítulo 3, donde él dice: a quien Dios ha hecho mediante la fe en su muerte instrumento de perdón, ha manifestado así su fuerza salvadora, pasando por alto los pecados cometidos en el pasado. Mira, él viene y él cubre los pecados, todos nuestros pecados en el pasado. Yo no puedo perder sueño por los pecados que yo cometí años y años atrás y han sido perdonados. No puedo. No porque yo soy arrogante, orgulloso, no. Es que reconozco que Dios cubrió mis pecados como propiciación. ¿No entiende? Cubrió mis pecados y los perdonó. Ya está hecho. Ya. El apóstol Juan nos habla de otra forma. Y abre su primera epístola de Juan capítulo 2. En la primera epístola de Juan capítulo 2, mira lo que dice. La primera epístola de Juan capítulo 2, por favor. Vamos ahí. En la primera epístola de Juan, capítulo 2, mira lo que dice en versículo 2. Dice, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 2, mira, tenga paciencia, porque yo tengo que manejar dos Biblias aquí, mira. Mira lo que dice, en la versión cristiana dice: Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, Él siendo Jesucristo, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Por el mundo entero. En la versión católica lo dice así, y él dice: Él se ha entregado como víctima por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los del mundo entero. Yo no tengo el derecho de señalar el pecado de otro pueblo, de otra gente, afuera de mi grupo étnico, cuando Dios ha perdonado los pecados de todos. ¿Dónde es que tú sacas la idea? ¿Dónde es que nosotros sacamos la idea que tenemos el derecho de discriminar a otros porque no son como nosotros o no pertenecen a nuestro grupo étnico? ¿En serio? ¿En serio? Ahora, quédese ahí conmigo. Primera Juan capítulo 4. Estamos en capítulo primera de Juan capítulo 4. Mira lo que dice aquí en versículo. Permíteme. En versículo 10. En versículo 10. En la versión cristiana dice así, primera Juan capítulo 4, versículo 10, dice: En esto consiste el amor.
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. En la versión católica lo dice así, versículo 10, donde Él dice, el amor no consiste en que nosotros amamos a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Dios es víctima. Tomó el precio que nosotros debemos de tomar. Pagó el precio que nosotros debemos pagar. Por el amor del Padre Celestial hacia nosotros. Él manda a su Hijo morir por nosotros. Pagar el precio de nuestros benditos pecados que no somos capaces de pagar. Ahora, tenemos que entender otra cosa. Que el amor de Dios es un amor único y increíble. El amor de Dios es único y increíble. Yo no hallo las palabras. Mira, yo hablo y escribo en español, hablo y escribo en inglés. Tengo la capacidad de leer y hablar en griego y igual en hebreo. Pero yo no hallo. Y hay otros dialectos que yo entiendo cuando he estado trabajando con los musulmanes y en África. Pero sepa algo, yo no hallo en ningún lenguaje cómo expresar el verdadero amor de Dios, que es un amor único y increíble. Mira, piense en la ilustración de Adán conmigo, por favor. Algunas personas tratan de salvar a personas que se encuentran atrapadas por alguna tragedia desesperada, y otros ofrecen sus vidas para representar a sus líderes en su gran propósito. Unos pocos morirán por un hombre justo y ¿me entiendes? Pero esto no es lo que Cristo hizo. Cristo no murió por el justo y piadoso, ni por el hombre bueno y puro. No. Él hizo muchísimo más de lo que los hombres hacen. Cristo murió por el impío, por el pestoso, mocoso pecador. Por ti, por mí, por nosotros. Por los que eran exactamente lo opuesto al justo y bueno. Y tú y yo somos lo opuesto, 100% de lo justo y lo bueno, si es que somos honestos. Cristo murió por nosotros, por las cuales ningún hombre quería morir, por menos que carecían de todo valor y nada bueno había en ellos. Murió ¿por quién? Por los que se ponían completamente, categóricamente a Dios. Exactamente lo contrario de lo que Él es lo que hizo Cristo. Y tú y yo, nosotros, si siendo vil, vulgar, pestoso, mocoso, pecadores, no queremos perdonar a otras personas. En serio. Cuando Él vino, sabiendo que nosotros no merecemos absolutamente nada, menos la condenación completa de Dios, que nos envía al infierno, pero Él no lo hizo. Él vino a abrazarnos, abrazarnos. Lo que el mundo detestaba, odiaba, Él nos vino a rescatar y abrazarnos. Tal es el increíble amor de Dios. Tanta es la profundidad de la justificación. Tanta es la profundidad de la salvación que tú y yo